Eres increíble. Todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo hecho majestad. José el carpintero. José el carpintero, ven ahí el título, el carpintero que abrazó la gracia. Vamos a entender por qué el título de este mensaje. Y José atravesó por ese suceso inesperado, algo que jamás había pasado por su mente, jamás, pero que para Dios no era un imprevisto, porque Dios no es ningún improvisado. Para Él estaba previsto en el plan redentor y viendo a José como un colaborador suyo en ese plan, confiándole a su hijo, confiándole a Jesús para su cuidado, para su protección, para su instrucción, para su formación y pudiera cumplir el propósito para el que Dios lo envió como un bebé a esta tierra. Y es una responsabilidad enorme para José que no hubiera podido cumplir si no hubiera estado equipado por Dios y guiado por Él en todo este proceso. Hermanos, he orado y oro para que esta palabra no solamente llegue a su mente, sino baje al corazón. Y no incluyo solamente a los papás, no, porque nos incluye a nosotras como mamás y también como hijos suyos. Y que nos inspire, así como inspiró y trajo convicción en la vida de José, para caminar y ser guiado por Dios en todo este proceso. Quiero decirles que a mí me ha maravillado el meterme a escudriñar la Escritura para exponer este mensaje, esta palabra, y me asombra porque he encontrado cosas que no había visto antes. Y empezando por preguntarme, ¿qué sé acerca de José? ¿Qué sabemos acerca de José? En la Escritura encontramos que se habla de José en el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Mateo, según Mateo, y también en el capítulo 1 y 2 del Evangelio según San Lucas. Son bien poquitos versículos, pero bien poquitos los que se dedican o que hablan acerca de José. No figura mucho. Nos habla de que es descendiente de la familia del rey David, y aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1 de Mateo. Hijo, dice, de Jacobo, o sea que su papá se llamaba Jacobo, dice, y descendiente de David. Eso habla mucho, ¿por qué? Porque sabemos que habla de que está en esa línea o en esa descendencia de el pacto de David con quien Dios hizo un pacto eterno, de que su descendencia habría un rey por siempre, por todas las edades, para siempre, por toda la eternidad. Entonces vemos que José encaja perfectamente en esa genealogía y que no es casual y que pertenece a la tribu de Judá, a la que pertenecía David y de la cual descendería también nuestro Señor Jesús.
¿Qué más se sabe en la Escritura acerca de David? Que de oficio era carpintero. Perdón, José, gracias. Que de oficio era carpintero. Así era conocido en la pequeña ciudad en donde él vivía. ¿Alguien recuerda cuál era la ciudad donde vivía José? Nazaret, la ciudad de Nazaret, en la región norte de Israel, en la región de Galilea. Era una aldea chiquita, en la Escritura dice ciudad, en otros dice aldea, pero una ciudad pequeña, humilde, que no destacaba. Y desde ahí nos va diciendo ya, ¿por qué escogió también Dios a ese hombre humilde, sencillo? Que también la Escritura habla de una característica muy singular y muy especial, como un hombre justo, como un hombre justo. Dice en el Proverbio 20, versículo 7, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Quiere decir que José era un hombre que amaba a Dios, un hombre que vivía rectamente y que vivía apegado a la ley. Y por tanto era una persona digna de ser de ejemplo a otros. ¿Hasta ahí vamos bien? Ese es así como el contexto de José. ¿Quién era José? Y dice en Mateo 13 del 54 y 55. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga, se refiere aquí a Jesús, y donde dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Fíjense cómo es significativo aquí algo muy importante. Se llega a ser controversial si tuvo, esto es solo un paréntesis, si tuvo o no más hermanos Jesús. De sangre no, porque sabemos cómo fue la concepción de Jesús. Pero el padre de José se llamaba Jacobo, y quien elegía el nombre por el cual llamar al hijo o a los hijos era el padre. En este caso, quien le dio el nombre a José, a María, para Jesús fue Dios. Sin embargo, estos tres varones que hablan como hermanos de José, uno se llama Jacobo, como el padre de José, sería abuelo de estos muchachos. Y el otro dice José, ¿verdad? Dice hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. El caso es que nos habla de cómo aquí era conocido como carpintero, o Jesús como el hijo del carpintero, y que vivía en Nazaret, dice en Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, descendiente de David. Y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esto es en cuanto al contexto acerca de José. ¿Cuál fue la prueba inicial? Tremenda, que jamás imaginó José, el embarazo de la mujer con la que él estaba comprometido. Tremendo. Mira que en la Escritura no alcancé a encontrar o no vi que quién le dijo cómo fue que José se enteró del embarazo de María, porque no se ve un diálogo entre él con ella. No se encuentra un diálogo en donde ella le haya dicho, ¿qué crees? No se encuentra. Pasó esto. Algo maravilloso, algo sorprendente, estando yo en casa, que le hubiera
narrado, no se encuentra. Sin embargo, sí se ve en el Evangelio de Lucas de cómo a María, cuando la visita el ángel, le dice que también ha concebido su prima Elizabeth, la que era estéril y que era avanzada de edad. De tal manera que podemos deducir que al decirlo el ángel a María era para que ella tuviera una certeza de que así como había sucedido con Elizabeth, estaba sucediendo en ella algo extraordinario completamente. Y que ella viaja a la región montañosa en donde vivía su prima Elizabeth, y allá está un tiempo hasta que da a luz su prima Elizabeth. No se dice si después de la visita del ángel ella se fue inmediatamente para allá y cuando regresó obviamente ya se viera su estado de gravidez. No da esos detalles y por algo lo ha de haber decidido así Dios al inspirar esta escritura. Pero para José fue algo impactante. ¿Por qué? Porque en ese entonces, y de acuerdo a la cultura de este pueblo, cuando un hombre estaba comprometido con una mujer, la mujer con el hombre, era prácticamente como estar casados. Era como estar casados aunque no vivieran en la misma casa y no hubieran tenido intimidad. Entonces, cuando él se enteró, es un impacto muy tremendo. Como era un hombre justo, dice la Escritura, que no quiso avergonzarla, no quiso exhibirla públicamente, porque de hacerlo, María se hubiera visto en serios, pero serios problemas de acuerdo a la ley. Tendría que decir el motivo por el cual se divorciaba o la repudiaba. Y dice la Escritura que él decidió en silencio, secretamente, muy reservadamente, muy prudentemente, darle un documento de divorcio, así, en secreto, porque amaba a María, seguro que la amaba, pero también habla de la nobleza de carácter de este hombre justo, de la misericordia y de la bondad para con María. No entendía él esto, no entendía qué estaba pasando, y es cuando recibe la visita de un ángel en sueños. Quiere decir que él estaba dormido. Cuando dice en sueños, en otra versión dice, y estando él dormido, se le apareció un ángel. Es la primera visión que tiene, y de ahí vamos a ver que vienen otras tres más. La primera visión. Y en esa visión, déjenme busco. El ángel le dice, no temas de recibir a tu mujer, no temas de recibir a María. Voy a leerlo. Este pasaje es muy conocido, pero de verdad que con todo así como vamos a ir en este hilo conductor, llega a decir mi esposo, encontramos grandes enseñanzas. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En otras versiones dice, resultó que, en otras dice, fue sabido que, y en otra, como dice aquí, se halló. De tal manera que les digo que no se evidencia cómo fue que sucedió. Dice, José su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. No temas recibir a María tu mujer. A ti, varón,
Si tuviste pedida a tu esposa, a tu novia, y llegó a ser tu prometida, ¿qué pensarías al saber que estaba embarazada y todavía no vivían juntos? Todavía no se había celebrado la boda y todavía no se había consumado el matrimonio. ¿Qué experimentarías? Debe ser algo muy tremendo, muy tremendo. Y eso le pasó a él. Dice, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y algo que vamos a ver en lo sucesivo es cómo hace énfasis la Escritura en esto. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, para que la profecía fuera cumplida. Y esto está en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Confirmada la profecía en Isaías. Y dice que traducido es, Emmanuel, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, fíjense, otra cosa que vamos a ver, ¿cuál fue la respuesta de José? Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Una respuesta inmediata. ¿Quién pudo haber traído esa convicción? ¿Quién pudo haber convencido de esa verdad? De cómo había sido concebido ese bebé que se estaba gestando en el vientre de María. Solo por Dios, solo por la palabra dada a través de ese mensajero. No hay otra manera, y es cuando confirmamos que el único que convence, como dice la Escritura, de justicia, de juicio y de pecado, es el Espíritu Santo. Aquí lo convenció él de la justicia. Él fue el que trajo esa convicción a José y no dudó ya en estar con ella, como su esposo, como su marido, junto a ella y caminar juntos toda esta travesía, no solo, no dejando sola a su esposa, sino junto a María. La respuesta de José fue inmediata, fue callada y fue con una obediencia tal que dice, y despertando hizo, y despertando hizo. Recibió a María. José abrazó la gracia salvadora. ¿A quién abrazó? Y no me refiero literalmente, aunque lo debió de haber hecho, sino es que cuando recibió esta verdad, esta palabra, él la acogió, la hizo suya y pudo entender de que era la promesa del Mesías Salvador, que es la gracia. Pues dice, porque por gracia, dice la Escritura, sois salvos. Por gracia. El regalo inmerecido de Dios es Jesús. Él es la gracia. Él abrazó la gracia y se comprometió con Dios para ser ese referente paterno, aunque la Escritura en ningún momento, de parte del escritor, habla de él como el Padre de Jesús. Habla de que en Nazaret conocían a Jesús como hijo del carpintero, pero siempre se refiere la Escritura a él cuando le dice, toma a tu mujer y al niño, toma al niño y a María, toma al niño y a María, pero jamás van a encontrar que diga, toma a tu hijo y a tu esposa. Dice, al niño y a su madre María. ¿Por qué? Porque no es que no se quisiera reconocer en un momento dado la función o el rol que desempeñó José, sino para que se tenga esa presencia viva aquí y aquí de que su paternidad era celestial, divina. ¿Sí? Y
Después de esto viene otro acontecimiento, otro suceso que nos esperaba José. Herodes lanza un edicto. ¿Para qué? Para que todos sean empadronados en lo que era su territorio. Y es cuando tiene que viajar a Belén. Creo que eso lo conocemos. De una y de otra manera hemos escuchado mensajes al respecto y se dice sencillo, pero el objetivo para Herodes era que la gente se empadronara y poder hacer el cobro de impuestos. Era un tiempo muy difícil en ese tiempo para el pueblo de Dios, donde había violencia, había una pobreza extrema y que desataba que en los caminos apareciera uno y otro ladrón. Se corría mucho riesgo en un viaje haciéndolo como se hacía en ese entonces, a pie o por medio de un burro, de una mula o de un caballo, quien tenía un caballo. Se exponían a muchos peligros. Y no se dice cuánto tiempo tenía de embarazo María, pero ya estaba embarazada. Es bien evidente que ya estaría avanzado su embarazo. Y hacen ese recorrido desde el norte, desde Nazaret, hasta Belén, que son 140 y tantos o 180 kilómetros aproximadamente en ese tiempo el recorrido a pie. Y sortean ese viaje y llegan a Belén, en donde después sabemos que llega el tiempo de alumbramiento y nace ahí el niño Jesús, el futuro Rey de reyes y Señor de señores, como un tierno bebé. Y tampoco es casual, vuelve a decir la Escritura, para que fuese cumplida la profecía, para que fuese cumplida. Y eso está en Miqueas, donde dice, y tú, Belén Efrata, la más pequeña como insignificante, pero que era de donde era David y de donde era también José. Ese era su lugar de nacimiento, su lugar de origen, y fue cumplida nuevamente la profecía en cuanto al lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué sucede? Nace ahí en las condiciones que conocemos este bebé especial, significativo, tan hermoso y maravilloso, con un propósito alto y sublime, que a la par por allá llegan unos magos a ver a Herodes y buscando a quién, al rey de Israel. Y él era el rey, entonces, ¿qué sintió? La competencia y se sintió amenazado. ¿Qué es lo que hace? Los engaña y les dice, vayan y busquen, y cuando lo encuentren, regresan y me dicen, para yo también ir a adorarla. Lo cual no era la intención para nada de Herodes. Sus intenciones eran otras, obviamente. Y llegan los magos a Belén, que para entonces ya no era un bebecito Jesús, eso lo deja ver la Escritura, no era un bebé recién nacido, y le dan todos los regalos que traen, que tienen un significado especial cada uno, de lo cual no voy a hablar ahorita, pero reconociéndolo como rey, entre otras cosas. ¿Y qué hace Herodes? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que hizo? Lanza un edicto. ¿Para qué? Todos los niños menores de 12 años, varones, que radicaran en Belén y en los alrededores, fueran muertos, se les matara. Una decisión brutal, una decisión terrible. Entonces vemos desde niño que la vida de Jesús estaba siendo constantemente amenazada y de muerte. Pero como no había sido ahí cumplido todavía el propósito de Dios, no lo logró. ¿Qué sucede?
viene una segunda visión en sueños, una vez más estando dormido José, se le aparece el ángel, un mensajero de Dios. Y en Mateo, versículo 2, 13, 14 y 15, le dice el ángel, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allá, hasta que yo te diga. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, tal como el ángel le dijo. Se levantó, despertó a María, María despertó al bebé, al niño, y le dijo, vámonos a Egipto. En la noche, eso es tremendo, la respuesta de José es tremenda. Y allá se estuvo hasta que apareció nuevamente un ángel en sueños, es la tercera visión que tiene José. ¿Por qué? Porque ya había muerto Herodes, el que era la amenaza para este niño. Y el ángel en sueños a José le dijo una vez más, otra vez en sueños, levántate, despierta, toma al niño, fíjense, y a su madre. Les decía, como jamás dice a tu hijo, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Cuarta visión en sueños, en Lucas capítulo 2, 23 y 24. Pero oyendo que Arquelao era hijo de Herodes y era quien gobernaba después de su padre, que pensó seguramente José, lo que quería hacer el padre lo va a hacer también Arquelao, su hijo. Entonces tuvo temor de regresar allá y más bien avisado por el ángel, se fue a la región de Galilea, regresó de Egipto hasta Galilea. Nuevamente ese recorrido inicial que había hecho, largo y penoso, y se instalan para radicar en Nazaret. Y nuevamente dice, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, porque llegó a ser conocido así. Quiero decirles que de principio a fin es evidente que José no argumentó nada ante las instrucciones de Dios por medio del mensajero. Miren, en la antigüedad hizo llamado a varios varones para cumplir una misión especial de parte de Dios. Les dio una asignación y sin embargo vemos que hubo un Moisés que cuando tuvo el llamado para ir con el faraón y decirle, deja ir a mi pueblo, déjalo en libertad para que me sirva, le dijo, pero es que yo no sé hablar. Yo no sé hablar. Hay quien dice que era tartamudo. La escritura dice, no soy como muy elocuente o no soy muy bueno para hablar. Mejor otro. Pero eso fue inicialmente. En estos varones que les voy a mencionar, es como una resistencia, como un viéndose no aptos, no competentes para cumplir con la misión que Dios les estaba asignando, pero eso solamente fue inicial porque después vemos que le dan con todo, confiando en Dios. Ese es de Moisés. Otro fue Gedeón. ¿Recuerdan cuando le hizo el llamado a Gedeón? También dijo, pero si yo soy de la tribu más insignificante, la más pequeña, de la tribu de Manasés, y además soy el más chico de la familia, ¿cómo me mandas a mí a pelear o a librar de estos terribles filisteos a tu pueblo? Y le empieza a pedir señales, y se acuerdan de que un vellón de una manera y luego otro de otra manera, y así, y Dios le va concediendo, pero no responde inmediatamente con un sí, como lo vemos en José. Otro ejemplo que tenemos es el de Jonás. ¿Quién recuerda a Jonás? Todos recordamos a Jonás.
Él fue llamado por Dios y le dijo, te vas a ir a la ciudad de Nínive y vas a llevar un mensaje de arrepentimiento. De arrepentimiento. ¿Y qué hizo Jonás? Se embarca y en lugar de irse a la ciudad de Nínive, lo hace en sentido completamente contrario. Y sabemos todo lo que pasa después, hasta que va a dar a la boca del pez y al estómago de un gran pez y todo lo que sucede. ¿Y por qué no quería ir él? Decía, porque sé que se van a arrepentir. Y él no quería que se arrepintieran, fíjense, no quería que se arrepintieran. ¿Por qué? Pues porque los asirios habían sido no buena onda con ellos, habían sido tremendos, eran tremendos. Entonces, ¿cómo? Pues como que no lo merecen, no es justo, para él no es justo. ¿Y cuántas veces han recibido ustedes o recibimos de nosotros cuando teníamos a nuestros niños pequeños que se les daba una instrucción y decían, es que no es justo? ¿Alguien recibió alguna vez esto? Pero es que no es justo, pero es que no es justo. Ajá, algo así le pasó a Jonás. No quería. Después de toda la experiencia que vivió, ¿saben qué? Terminó yendo a la ciudad de Nínive y sí, se tuvo la respuesta de todo ese pueblo a contritos, de verdad, se arrepintieron, pero terminó cumpliendo con el mandato de Dios, con esa asignación. Y podríamos hablar de más, pero hablamos de que eso fue inicial porque recordemos qué pasó con Moisés. Es una figura de nuestro libertador, Jesucristo, sacando por mandato de Dios al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y luego vemos a Gedeón, que hasta derriba la estatua que tenía su padre y a la cual adoraba, valientemente, lo hizo en la noche, pero lo hizo. Tremendo Gedeón. Y conocemos después la historia, cómo la narra la Escritura y que asombra, que tuvo 300 de tantos en su ejército, como Dios le fue hablando y él fue acatando hasta que se quedó con 300 y venció a los filisteos. Pero siguió las instrucciones tal cual de Dios, para no confiar en un ejército grande y en su propia valentía humana. Y no se habla de cuándo murió José, no se habla. Es evidente que para cuando Jesús empezó su ministerio público, José ya había muerto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque se ve solo a María como testigo del ministerio de nuestro Señor Jesús, del ministerio público, testigo de la muerte cruenta de su Hijo y también de su resurrección. Ella fue testigo y no aparece ahí José. También esto tiene un significado grande. José colaboró con Dios en sus planes y sirvió a su familia con amor, sin buscar reconocimiento y sin buscar fama. No van a encontrar ese diálogo, un diálogo que haya tenido con María cuando se supo de su embarazo, y tampoco vamos a encontrar registrado en los evangelios, que es uno solo, pero hablo de los libros, algo que haya expresado de su boca José. Lo muestra como un hombre callado, reservado, prudente, que obedeció inmediatamente, pero calladamente y en silencio. No destaca. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando un niño nace en una familia? Un bebé nace, cuando una mujer da a luz. ¿Sobre quién están atentos los ojos? ¿Sobre quién está atento el cuidado? Sobre el bebé y sobre la mamá. La mamá, miren, yo recuerdo cuando era niña en mi pueblo, desde antes el varón o la mamá
de la mujer que iba a dar a luz procuraba quién tenía gallinas para hacerse de gallinas en el corral y darle a la mamá su caldo de gallina durante el puerperio, la cuarentena. Ajá. Y decían que debía ser de gallina. ¿Por qué? No recuerdo que me haya dicho mi mamá por qué, pero procuraban que fuera gallina. Desde antes lo preveían. Y la cuidaban que fuera a sus horas. Y la bañaban con un extremo cuidado y que no le diera el aire. Y era el cuidado en la cuarentena, pero bien riguroso. ¿Por qué? Porque lo que querían era que tuviera suficiente leche para que amamantara al bebé. Con leche materna, con leche que fluyera de sus senos. Y que lo tuviera en sus brazos, que tuviera esa conexión que solo la madre tiene con el bebé amamantando. Y están los ojos puestos también sobre el bebé. Te toma todo el tiempo, cambiándole pañal, dándole de comer, bañándolo, y llegan visitas y a quien quieren ver es al bebé. ¿Por qué no aparece José brillando? Porque esa luz de vida era la que debía brillar. Porque la atención debía de estar puesta, enfocada en el Hijo, en el Mesías, en el que vendría a ser revelado como el Salvador del mundo, como la luz del mundo, como el Redentor del mundo. Vamos siguiendo este mensaje hermoso. Y la última vez que aparece en escena José es de regreso de Jerusalén a Nazaret, después de haber asistido a una fiesta de Pascua. ¿Recuerdan cuando ya ellos iban de regreso a Nazaret, a la región de Galilea? Se dan cuenta que en la caravana no va Jesús, no va él. En ese entonces era por familias que acudían a las fiestas. Y seguramente se conocían entre ellos como familias, los jovencitos se conocían, las señoritas se conocían, todos se conocían. Quizás él iba con el grupo de jovencitos de su edad, con alguien más allegado a la familia, y ellos eso pensaron eso, pero a un día de camino se dan cuenta que no va con ellos. No va con ellos, ¿y qué hacen? Se regresan inmediatamente. Lo andan buscando por 3 días. Y al tercer día, ¿dónde lo encuentran? En el templo. Tampoco es casual que lo encontraran en el templo. Antes de encontrarlo en el templo hay un pasaje donde justamente después, Jesús saca a todos los cambistas del templo y les dice: no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Es ahí en el templo, siendo este niño de la edad de 12 años, que lo encuentran con los doctores de la ley, los más sabiondos de la ley, y se maravillan cuando escuchan las preguntas que le hacen a Jesús y cómo él responde, pero también las preguntas que él les hace a estos doctores o maestros de la ley. Y se quedan ellos sorprendidos y maravillados que un niño de esa edad les respondiera, y dijeron: qué inteligencia, qué sabiduría tiene este niño. Déjenme decirles que en el pueblo de Israel, a los 12 años, antes de los 12 años, el niño era conocido como un niño inmaduro. Se le conocía como un hijo tecnón. Y cuando llegaba a los 12 años, se le consideraba un hijo huíos, que significa maduro. Después de eso ya no aparece José. ¿Por qué? Porque nos hace ver que nosotros tenemos como padres una responsabilidad en la crianza, en el cuidado, en la protección, en la provisión, en la instrucción y formación de nuestros hijos. Pero después, ya no. Seguimos siendo sus padres, pero nuestra responsabilidad fue formarlos.
fue formarlos. ¿Para qué? Para que después ellos tomen sus propias decisiones. Y si nos piden consejo, dárselos. Pero queremos que sean impulsados al cumplimiento del propósito de Dios y que se asuman como hombres o mujeres adultas, maduras. Entonces, nos lleva a reflexionar en ese papel y cuál es y en qué edad, sin dejar de ser padres de ellos, obviamente. Cuando llegan ahí al templo y María le dice, te andamos buscando, le dice, te andamos buscando. ¿Cómo responde Jesús? Le dice, ¿qué no saben? En los negocios de mi Padre me es necesario andar. Esto está en Lucas capítulo 2, versículo 49. En otra versión dice, ¿qué no les había dicho? Ya les había dicho que en la casa de mi Padre me era necesario, en los negocios de mi Padre me era necesario estar. Ya había empezado él a entender que su verdadera identidad y propósito eran divinos, que eran dados por Dios, porque provenía de Dios, su ADN era divino, había sido engendrado por el Espíritu. La humildad y la obediencia de José a Dios era para que Jesús fuera el que brillara y no él, para que Jesús fuera encaminado a su propósito y fuera cumplida la profecía. Y después, cuando Jesús se presentara ya en su ministerio público, pudiera haber evidencia con todo lo que ya había vivido con José y con María y la genealogía que se registra en el capítulo 1 de Mateo. Ellos, el pueblo de Israel, dijera, es el Mesías, es a quien estamos esperando. Y no sucedió así en todos, lo hemos visto. ¿Qué enseñanza nos da Dios a través de la persona de José? Que fue un hombre obediente, que fue un hombre prudente, justo, que amó a Dios, apegado a la ley, pero que seguramente fue, pero seguro, ese referente que Dios quería para su hijo. Un hombre muy especial, muy especial. Varones, hermanos y muy amados. José aceptó a María embarazada y no de él, sino sabiendo que en su vientre se gestaba la vida de un bebé que no era suyo, concebido por el Espíritu Santo. Había preguntado, ¿quién trajo esta convicción a José? Pues solamente Dios, el Espíritu de Dios. José aceptó el desafío de cuidar, de proteger, de proveer y de instruir a un niño que no era suyo, a un niño que crecería en estatura y en sabiduría y que sería llamado, dice la Escritura, Hijo del Altísimo, y también sería llamado Hijo de Dios. No habría nombre más excelso, no habría nombre más grande que el ser llamado Hijo del Altísimo e Hijo de Dios. Así como Jesús no era hijo de José, lo cantamos en un canto. Mi familia y yo somos tuyos. ¿Mande? Te adoraremos y somos tuyos. Tú eres nuestro dueño. ¿Sabes qué? Los hijos que Dios te dio y que Dios nos dio tampoco son nuestros. Tampoco son nuestros. ¿Le pertenecen a quién? Le pertenecen a Dios. Esto lo debemos tener, pero bien guardado en nuestro corazón, que nos los dio en administración y que hay un tiempo de formación y hay un tiempo para lanzarlos al cumplimiento de su propósito. A José Dios le dio la capacidad de ver a Jesús como el Hijo unigénito.
como el Hijo de Dios. Al verlo y estar con él, sabía, no es mi hijo, pero tengo lo más valioso para Dios. Lo delegó y lo puso en mis manos. Por eso tanto compromiso, por eso ese amor, por eso ese cuidado, por eso esos viajes, por eso levantarse de noche, por eso es rifársela por ese niño. Es el mismo llamado para los papás. Es el mismo. Y es para ver a nuestros hijos como a los que son niños, a los que son chiquitos, y aún a los grandes que no han conocido a Dios o que se han apartado de convivir con Él, de verlos como hijos de Dios. En potencia a los que son niños, esperando por la gracia y la misericordia de Dios que lleguen a tener un encuentro, una revelación del Cristo vivo y ser hechos hijos de Dios. Pero en tanto, hay la responsabilidad de su formación y de su cuidado. Ve a tus hijos, veamos a nuestros hijos como hijos de Dios y eso va a hacer una diferencia en el trato que tenemos con ellos. Eso va a hacer la diferencia. Mira, podrán tener miles de defectos, podrán tener cometer muchos errores, pero si ya en el tiempo de su niñez fueron instruidos en la Escritura, fuimos referentes de amor a Dios, ¿saben qué? Hay la esperanza y promesa de que, aunque sean viejos, quiere decir que ya sea para algunos tarde, ¿qué creen? No están perdidos, no son un caso perdido. Entonces, que los veamos como Dios los ve y que exaltemos no sus defectos, no aquellos negritos en el arroz, sino que los afirmemos en seguridad, en su verdadera identidad, que los afirmemos en amor y no los desacreditemos ni los devaluemos con palabras que no los edifican, sino más bien los echan abajo. Hermano, busca a Dios y déjate guiar por Él, como sucedió con José, para cumplir con esa asignación tan grande que Él te ha dado y nos ha dado. José dio el todo para proteger la vida de Jesús, cuando Herodes mandó matar a todos los niños con esas características menores de 2 años y de la región de Judea, específicamente en Belén. ¿Quién es ese Herodes? Ese Herodes sigue actuando, sigue obrando. ¿Quién es ese Herodes? Ese Herodes es el sistema del mundo. Es el sistema del mundo que con sus ataques quiere matar su infancia, quiere matar su inocencia, que con ideologías extrañas, queriendo sembrarlas en ellos y que los niños, por crédulos y porque no se está a veces muy pendiente de ellos, siembran en ellos confusión y pervierten lo que no es, creyendo que eso es, porque todo lo absorben con esponjitas, que influencia sus vidas mediante modas, mediante los medios de comunicación, quiere moldearlos. Ya saben, pegados ahorita a un celular, a una tablet o a cosas que no edifican sus vidas, que quieren destruirlos. Sigue habiendo ese asedio sobre los niños. Habla de nuestros hijos, de nuestros nietos, habla de los niños en esta generación. Siguen siendo el foco para ese Herodes, para el sistema del mundo. ¿Se acuerdan cuando iba a salir el pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué dijo el faraón? Déjenme a los niños, déjame a los niños, váyanse ustedes. Ajá. Y dijo Moisés, no, todos
todos. Nuestros animales, nuestros hijos, los ancianos, los jóvenes, todos. Pero dijo, deja a tus niños. Desde entonces, y desde entonces también, ese faraón, cuando Moisés era pequeño, era bebé, mejor dicho, todavía no había nacido, también había habido una orden de que cuando naciera un bebé, las nodrizas no auxiliaran y hasta a los varones. Ha habido esa amenaza, siempre. ¿Qué otro tipo de amenaza? Hemos visto cómo se está pervirtiendo esa infancia de los niños y abusando de ellos. No tengo que ser explícita, ¿verdad que no? Tanto tipo de abuso, de todo tipo. Así está expuesta la niñez. Entonces, debemos estar bien alertas. José fue presto, levantándose aún de noche. Imagínense lo que es estando en su cama, o en su catre, lo que fuera, o aún en el suelo, y decir, rápido, rápido, hay peligro, vámonos, sin prever nada, y confiando que a donde fueran, iban a tener el cuidado y la protección de Dios. Porque no le fue fácil dejar su carpintería, yo creo que no le era fácil, era su fuente de ingresos, de vida, su trabajo, sus herramientas, su todo, para irse a Belén y luego de Belén a Nazaret, a Egipto. Y allá estuvieron, no un año, 2, se calcula que estuvo entre 2 o 3 años en Egipto, viviendo ahí como forasteros, como refugiados, y para que se cumpliera también la profecía, porque dijo, de Egipto traeré a mi hijo, así dice la profecía. Todo, haciendo énfasis en el cumplimiento de la profecía dada en el Antiguo Testamento. No fue tampoco casualidad que José fuera carpintero de oficio. ¿Qué hace un carpintero? Él sabía trabajar la madera, sabía cortarla con precisión, sabía medirla, sabía pulirla, sabía darle forma con el esmeril, dominaba su oficio, dándole las características a un mueble, a un instrumento de labranza, a objetos, a lo mejor que se usan en la casa, domésticos, una mesa, sillas, pero dándoles la forma, las características para que cumplieran el propósito para el cual son hechos. Eso fue lo que él hizo con José, moldear su vida, moldearlo. ¿Y saben qué? Jesús participó de esa enseñanza. Él aprendió el oficio de su padre, aprendió el oficio de José. Era conocido también Jesús como carpintero. Y me puse a pensar que no era casualidad, porque ¿en dónde iba a morir Jesús? En un madero. ¿Qué se iba a usar para clavarlo? Clavos. ¿Qué se iba a usar? Martillo. Estaba haciéndole anticipado también la muerte de la que iba a morir. Él lo sabía. Cuando él estaba pasando por eso, era como si dijera, estuve siendo formado para esto. Me es familiar este sonido. Me es familiar esta madera. Como es familiares estos clavos. Tremendo, tremendo. Y fue cabal, entero. Ahí, al ser crucificado. Entonces, no dejes que nadie más moldee la vida de tus hijos. No dejes que nadie más los moldee. Sé tú, está atento, para que sean lanzados como flechas, dice la Escritura. Ya voy a terminar.
En el Salmo 127:4 dice así. Voy a leer desde el versículo 3. Salmos 127, versículos 3 y 4. Ya lo conocemos también, pero va a cobrar un sentido muy especial. Espero hoy como lo fue para mí. He aquí, herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Una herencia es algo que tú no trabajaste, es algo que te fue dado. Nos fue dado a Jesús como una herencia, como el mejor don de Dios. Y los hijos son una herencia de Dios. Y es para una buena administración, no para descuidarla, no para menospreciarla, para una buena administración. Y dice el versículo 4, como saetas en mano del valiente. Una saeta es una flecha. Como saetas en manos ¿de qué? Del valiente. Fue valiente José. Tomó la vida de Jesús que le fue puesta en sus manos y fue preparado como una flecha. ¿Y qué hace el flechero? Le da forma a la flecha y lo afila para que al lanzarlo tenga las características idóneas para dar en él blanco. De eso habla, de moldearlo, de prepararlos para que sean certeros y den en la voluntad de Dios. Eso es dar en el blanco. Ser asertivos, bien enfocados, bien certeros. Eso fue lo que hizo José. Sé tú quien moldee a los hijos y abraza la gracia de Dios como lo hizo él. Abrazar la gracia es abrazar la vida de Jesús como el poder que hay dentro de nosotros como padres para cumplir con esa asignación como padres, tan grande, de tanta envergadura, pero no solos, porque así como estuvo con José, está contigo. Está contigo. Ahora contamos con el Espíritu Santo. Familiarízate con Él. Familiaricémonos con Él. Seamos sensibles, sean sensibles a su consejo y dirección y hagámosle caso, como José lo hizo con el mensajero de Dios. Preparémonos o prepárate para dar respuestas llenas de sabiduría para cuando tus hijos te dicen o te digan y puedas entender cuando te dijeron también, ¿por qué mis amigos hacen esto y yo no? ¿Por qué todo el mundo lo hace y yo no? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Son frases y expresiones tan comunes. Ustedes las han recibido tal vez o las han escuchado, ¿sí o no? ¿Qué tiene de malo? Pero ¿saben qué? Hace 8 días se nos impartió un mensaje tremendo aquí en este lugar. Y se nos mostró que la lucha no es entre lo bueno y lo malo, porque lo bueno y lo malo provinieron de un mismo conocimiento, del conocimiento del árbol del bien y del mal. No es la lucha entre lo bueno y lo malo. Dice, entre la vida y lo que produce muerte. ¿Por qué? Porque cuando se califica de bueno o malo algo, es según el criterio humano o la sabiduría humana. Porque mientras unos le dicen bueno a algo, para otros es malo. Y para lo que otros es malo, para otros es bueno.
es un juicio desde la sabiduría humana. Y dice el proverbio, hay necios o sabios, como dice que necios que en su propia opinión son sabios, en su propia opinión. Así que no estamos llamados a dar respuesta a nuestros hijos. Ah, sí es bueno. Ah, no tiene nada de malo. No, es a distinguir de entre lo bueno y lo malo con lo mejor, con lo que privilegia la vida, con lo que preserva la vida. ¿Tiene sentido? ¿Qué fue preservado cuando Moisés? La vida de ese niño. ¿Qué fue preservado cuando el bebé Jesús? La vida. La vida. Porque el árbol de vida figura de Jesús. Entonces, seamos sabios y no nos agarren así como, sí, pues no tiene nada de malo, está bien. No, a que aprendan a distinguir y a que un no sea un no en la etapa de formación, pero que más bien aprendan a decidir conforme a los valores y principios que son eternos, eternos, y que pertenecen al reino, y que impulsan a la vida, que preservan la vida, porque lo otro te lleva y dice, conduce a la muerte, así dice la Escritura. Yo te invito, varón, y también, así como no se vio solo José, siempre acompañados, siempre juntos, como uno solo, junto a María, y así como un mensaje que compartí hace como un mes, también Abraham y Sara, juntos, como uno solo, como uno solo. Asumamos esta responsabilidad. Estamos llamados a regirnos por los valores y principios eternos que preservan y privilegian la vida, por la ley del espíritu de vida, que obra por el amor. El amor a Dios, el amor a sí mismo y el amor a los demás. La ley del espíritu de vida es la que debe de regirnos a nosotros, la que obra por el amor. Es la ley del amor que opera en Cristo nuestro Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos unos segundos, un minuto, y pienses en esto. ¿Estás moldeando tú la vida de tus hijos? ¿O están siendo mayormente moldeados por el sistema del mundo? Piensa. ¿Estás pendiente de lo que entra por sus ojos? ¿Están tus niños siendo cuidados en esas ventanas que son sus ojos? ¿Se cuida de lo que ve? ¿Se cuida de lo que oye? ¿Está al pendiente de ello? No están ajenos al mundo, porque mismo Jesucristo nos dijo, en el mundo están, pero no pertenecen al mundo. Así son la vida de nuestros niños y aún nosotros. Estamos en el mundo, pero no son ni somos del mundo. No están ajenos a la influencia que puede tener, pero incluso de conocer lo que se mueve en el mundo, pero para que aprendan a estar alertas. ¿Quién los está moldeando? Tiende tus manos ahí y reconoce, dándole gracias a Dios por haberte confiado a tus hijos, a los que son papás de niños pequeños. Gracias, dile, por estos hijos que nos has dado en herencia.
Gracias. Reconozco que es una grande responsabilidad, un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Te necesito para ser yo quien los moldee, ser nosotros quien los moldee, por medio de la capacidad con la que me has hecho apto y puedo seguir siendo instruido para vaciar en nuestros hijos, en mis hijos, el amor, el cuidado, la protección que ellos necesitan y sean formados para que cumplan tu propósito, Señor. Amén. ¿Y qué pasa con los padres que ya no tenemos hijos pequeños? Que ya no tenemos hijos bajo nuestro cuidado y en edad de formación. ¿Qué pasa? Aquí ya vemos ya abuelos, ya hasta bisabuelos. Podemos ser de influencia, de gran influencia. Ya tenemos un camino recorrido en Jesús, con Jesús. Y hemos aprendido. Y nos da la oportunidad Dios de convivir con nietos, de convivir con sobrinos, de convivir con amigos de esos niños, de esos nietos, con vecinos y con los niños que estén cerca de nosotros, para ser de influencia. Y sabes que no es tanto solo hablándoles de palabra de Jesús, de quién es Jesús, que se vale y es bueno, diríamos es lo mejor, pero que tanto los padres jóvenes como nosotros, los que ya somos abuelos, ¿saben qué? Con nuestra propia vida reflejemos al Cristo que fue encarnado ya en nosotros, que ya fue encarnado en nosotros. Porque ¿dónde habita Jesús? En ti y en mí. Fue encarnado Él en el vientre de María. Cuando fuimos hechos de nuevos, Él encarnó en nosotros. Y fue el principio, pero hemos ido avanzando y hemos ido caminando. Que con todo lo que exprese nuestra vida, sea la vida de Jesús la que expresemos en una caricia, en una palabra, en una atención. Que expresemos al Cristo encarnado, al Cristo vivo, porque somos templo de su Espíritu. Amén. Amén. Termino, mi Dios. Quiero orar. Meditando en esta palabra. Padre muy amado, te honramos primeramente a ti como el Padre perfecto, como el Padre que nos dio el privilegio de ser formados como tus hijos para ser llamados hijos de Dios. Así está escrito. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos habita y por lo cual hemos sido equipados, en el cual reside el poder para poder hacer tu voluntad. Sea, Señor, seamos inspirados, impulsados a permanecer en esa comunión íntima con tu Santo Espíritu, para que en nosotros sea formado el carácter de tu Hijo y podamos expresarlo, no solo de palabras, Señor, sino con nuestra propia vida y reflejemos al Cristo que nos habita. Y pueda hacer esa referencia palpable de tu amor a nuestros hijos,
no solamente diciéndoles qué hagan o qué no hagan, sino porque somos el referente más inmediato del amor de Dios y de la obediencia a Él y del reflejo de su carácter. Muchas gracias, Señor, porque entendemos que no nos llamaste a brillar nosotros, sino que sea tu luz, la luz de la vida, que es Jesús, la que brille a través nuestro, y ese sea lo que vean nuestros hijos. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo te exaltamos y te bendecimos. Amén. Y todos decimos, amén, amén. Gracias, Señor.